El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación de Enseñanza de la Historia con Memoria de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Soy Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y coordinamos junto al Semillero y Ananqué con la profesora Carolina Bautista. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias y universitarias, con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a que nos escuchan en formato podcast en diferentes plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duván Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Hoy continuaremos una plática que iniciamos el programa pasado, que es sobre la didáctica de lo político desde las culturas audiovisuales. Mencionamos que la didáctica puede entenderse en términos generales como un campo de reflexión y práctica dentro de las ciencias de la educación que se ocupa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sus condiciones, estrategias, finalidades y mediaciones. No se limita a cómo se enseña, sino que también problematiza qué se enseña, para qué, a quién y en qué contexto. En ese sentido, lo político adquiere muchas posibilidades sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en múltiples contextos. En el marco de estas posibilidades se encuentran las culturas audiovisuales. Estas culturas audiovisuales se refieren al conjunto de prácticas, lenguajes, tecnologías, representaciones y formas de experiencia social construidas a través de imágenes, sonidos. Y el concepto no se limita únicamente al cine o a la televisión, sino que incluye medios como la fotografía, los videojuegos, las redes sociales, el streaming, los memes, la publicidad, el videoclip, el documental y diferentes plataformas digitales. A partir de estas herramientas y medios podemos explorar cómo se enseña lo político. Hoy abordaremos algunas reflexiones sobre el uso de la fotografía, el arte, pero también la música, que siempre tenemos una canción que acompaña nuestros programas. En cabina tenemos a Fausto. Hola Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Hola Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Un saludo muy especial también para todos los auditores de Ananqué, Relatos de Clio. Gracias Fausto por el saludo, y hoy estaremos hablando sobre lo que es lo didáctica y lo político a partir de los medios audiovisuales y la cultura audiovisual, que tiene un concepto un poco más amplio. Escuchas Ananqué en la Pedagógica Radio. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio. Hoy en Historia Central profundizaremos y continuaremos el diálogo del programa anterior sobre lo didáctico y lo político, articulado a las culturas audiovisuales. Estas culturas audiovisuales se han convertido en uno de los principales escenarios de producción de sentidos en las sociedades contemporáneas, y más allá de funcionar como simples medios de entretenimiento, las imágenes y los sonidos participan activamente en la construcción de identidades, memorias, imaginarios, relaciones de poder. El cine, la televisión, la fotografía, plataformas digitales, videojuegos, redes sociales, no solo representan la realidad, sino que también influyen en la manera en la que las personas comprenden el mundo social. Es decir, hay una interacción constante entre lo que se presenta, lo que se consume, quién lo consume y cómo se reproduce, porque también hace parte esta idea de cómo se reproduce y cómo se encuentran diferentes lugares de enunciación respecto a lo visual. En este marco, la cultura audiovisual, en un sentido más amplio, incluyendo estos diferentes herramientas y lugares de enunciación, adquiere una centralidad indiscutible, y la potencia radica en la capacidad de integrar la imagen, el sonido, la narrativa, la emoción, porque también despierta mucha emotividad por parte de quienes la consumen, y eso hace parte también del impacto que tienen. La cultura audiovisual no solo representa la realidad, sino que produce simbólicamente diferentes marcos de interpretación que influyen en la percepción de lo político. En Colombia, donde el conflicto armado ha sido, estructural, si se quiere pensar así, las desigualdades sociales y las disputas de la memoria han marcado profundamente la historia reciente del país, y los lenguajes audiovisuales se han convertido en escenarios de disputa del sentido de este tipo de procesos.
Desde una perspectiva didáctica, esto implica reconocer que el aula pues ya no solo es un espacio de formación política, sino que adquiere otro tipo de significados, significantes, y los estudiantes llegan con un bagaje pues audiovisual construido a partir del noticiero, redes sociales, documentales, producciones culturales que moldean esa comprensión del país, y más en un orden contemporáneo en donde las redes están, digamos, al orden del día. En este sentido, la enseñanza de lo político debería incorporar una alfabetización de lo audiovisual, que yo creo que es clave y que vamos a problematizar en algún momento del programa, para entender un poco que no solo se trata de analizar el contenido de las imágenes, sino también sus condiciones de producción, circulación, recepción, y preguntarse quién produce las imágenes, qué narrativas están privilegiando, qué sentidos, qué silencios se encuentran, porque muchas veces se queda uno con lo que le presentan, pero las ausencias nos puede decir mucho más frente a lo que queremos analizar en términos políticos. Asimismo, esta cultura audiovisual permite trabajar dimensiones afectivas del aprendizaje que tradicionalmente han sido relegadas en la enseñanza de la historia, pero que tienen, digamos, bastantes significados y importancia para entender distintos procesos políticos y sociales. Las emociones como la empatía, la indignación, la rabia, la tristeza, no terminan siendo solo obstáculos para el conocimiento, sino vías de acceso para una comprensión más profunda de los fenómenos políticos, ya que pues eso puede despertar diferentes intereses y de la misma manera pues lleva a mayor indagación por parte de los sujetos que están interesados. Sin embargo, pues este uso didáctico requiere una mediación crítica, evitando caer en digamos, como en convirtiendo el espectáculo, también la exotización del contenido, que lleva pues a simplificar ciertos procesos que son aún más complejos, ¿no? En este equilibrio, la emoción y el análisis juegan un papel importante para potenciar, digamos, esta herramienta pedagógica de la imagen. De este modo, pues la didáctica de lo político en Colombia, digamos, apoyada en la fotografía, en la cultura audiovisual, no solo busca transmitir conocimientos históricos, sino formar sujetos capaces de interpretar críticamente su realidad, conocer la pluralidad de las memorias, de asumir una posición ética y política frente al pasado y el presente. Las imágenes en este contexto dejan de ser meros recursos ilustrativos, se convierten en herramientas. A partir de estas reflexiones podríamos pensar algunos aspectos específicos para la didáctica de lo político, inicialmente el uso de la fotografía. Y Fausto, no sé, ¿usted cómo se piensa el uso de la fotografía alrededor de lo didáctico, lo político? ¿Cómo lo encontraría? O sea, en esa misma medida, si pensamos la fotografía, ¿usted encuentra una finalidad política antes de entrar de pronto con nuestro tema ya en concreto? Sí, yo creo que sin duda la fotografía es una fuente histórica, pero también es un elemento muy importante, valioso y útil para poder reconstruir el pasado, darle significados del presente y, por supuesto, que este pasado adquiera importancia en la contemporaneidad. Sin duda considero que es uno de esos varios elementos, no es el único, pero es uno de esos varios elementos importantes en las ciencias sociales, sin duda alguna. Y acá también tenemos que pensar, la fotografía como fuente que permite congelar tiempo y espacio, sin lugar a dudas, pero también que permite construir realidades. Es decir, no siempre la fotografía que nos expresa que eso aconteció, también puede haber toda una construcción por parte de quien toma la fotografía frente a la transmisión de un mensaje, y eso nos lleva también a tomar con pinzas esta fuente, ¿no? Con la idea de que también no solo nos debemos quedar con la fuente fotográfica, sino contrastar con otro tipo de fuentes para complementar o complejizar un poco el mensaje que queremos deconstruir, que queremos analizar y demás, ¿no? Y eso hace que sea complejo pensar en la fotografía en función no de anularla como fuente, sino más bien de pensar su potencialidad alrededor de otro tipo de fuentes, ¿no? Porque una fotografía muchas veces, haciendo uso de una sola fotografía, nos da un mensaje, pero si la articulamos a una serie de fotografías nos podría dar otro mensaje, y eso es algo interesante de pensar, ¿no? Sí, de hecho, si quisiéramos ser más enfáticos, podríamos decir que lo político en la historia de Colombia pasa por ahí. Es decir, la construcción de lo político y la forma en la cual entendemos lo político pasa por las imágenes, pasa por los documentos, pasa por allí y se construye allí. Es más, cuando nosotros observamos fotografías, imágenes, documentales, hay también una aceleración o una ralentización del tiempo. Allí la persona que observa no solamente algo que considera valioso o importante, sino que en ese instante su tiempo histórico también se ve afectado. Se transforma, ¿no? Porque estamos hablando podríamos decir múltiples tiempos, ¿no? El tiempo del momento en el que se lee, se interpreta, se acerca a la fotografía, el tiempo mismo de la fotografía, pero también el tiempo que transcurre entre la captura de la fotografía y la llegada a esa persona, y a través de qué medio, ¿no? Si es de pronto un repositorio fotográfico familiar o es una exhibición en un museo, también eso
transforma un poco el relato, ¿no? Del espacio en el cual pues nosotros tenemos acceso a la fotografía, ¿no? Por supuesto que yendo de la mano con eso, comparar presente y pasado necesariamente afecta nuestra forma de entender nuestra contemporaneidad y entendernos a nosotros mismos, por supuesto, como ciudadanos. Que también es otro elemento interesante para que pensemos acá en términos de lo didáctico. Para iniciar, pues la idea es de pronto pensar este uso de la fotografía a partir también de unos trabajos específicos. Sadi González va a ser uno de los fotógrafos que mayor relevancia tiene en el siglo XX. Y bueno, no sé, Fausto, ¿cómo considera que contribuyen las fotografías de Sadi González a la comprensión de lo político en la vida cotidiana urbana de Colombia, ¿no? Sadi González fue un fotógrafo, para nuestros oyentes, y reporteros gráficos más importantes de Colombia durante el siglo XX, reconocido pues por sus registros fotográficos durante el Bogotazo, el 9 de abril de 1948. Este acontecimiento va a marcar profundamente la historia política y social del país, y gracias a sus imágenes pues se puede entender como una memoria viva y una historia de este suceso, este acontecimiento que se conserva hasta hoy. Muchos de pronto han llegado a conocer este acontecimiento tan fuerte que, digamos, se articula una estructura política y social a partir de su trabajo. Fausto, ¿cómo digamos, lo ve? ¿Qué potencial encuentra? Sí, Sadi González es una figura preponderante en el periodismo en Colombia, la primera mitad del siglo XX. De Sadi González, pues obviamente las fotos más importantes, más conocidas por todos, son las que se refieren específicamente al Bogotazo, pero no son las únicas. En su trabajo podemos ver no solamente esos grandes acontecimientos, digamos, sino también prácticas ordinarias de la ciudad moderna. Es decir, en sus fotos también hay fotos sobre el transporte, los mercados, los rituales cívicos y religiosos. También en su archivo registramos hitos de violencia partidista, pues digamos que es como lo más notable, lo más publicitado de su trabajo, pero también escenas de la vida urbana en un siglo muy movido por lo político, muy politizado. Y obviamente pues la presencia reiterada de espacios, digamos, en su fotografía como la Plaza de Bolívar, el tranvía, los mercados, los cementerios, pues muestra también cómo lo político se encarna en infraestructuras, en formas, en circulaciones y en rituales, digamos en carácter colectivo, ¿no? No solo en la idea misma del mitin político, sino que hay muchos otros espacios que articulan también la idea de lo político. Sí, ahorita que Fausto menciona la arquitectura y los espacios, es interesante de pensar y problematizar, porque muchas veces no se analiza como bueno debería de ser, o más bien con el rigor que debería de ser los espacios, porque los espacios también hacen parte de la memoria y la historia, ¿no? Ahorita que lo mencionaba, por lo menos yo pensaba en el proyecto político de Porfirio Díaz en México, y eso está articulado a un proyecto arquitectónico de la ciudad, o sea, muy de esta idea francesa, con ciertas características arquitectónicas, y eso pues está inmerso ahí, y una fotografía lo capta, y tal vez no nos dice mucho, pero nos está diciendo que hace parte de una propuesta y un proyecto político, ¿no? El de modernidad, pero una modernidad ¿para quién y para quiénes o desde dónde, no? Sí, el siglo XX es un siglo atravesado por dos conceptos muy importantes, modernidad y modernización, que no son lo mismo, significan cosas distintas. Si uno toma como ejemplo el trabajo de Sadi González, uno de tantos, puede encontrarse, por ejemplo, que en muchas de sus fotografías la vestimenta, la ropa que usan las personas que están allí, son una mezcla curiosa entre modernidad y modernización. Es decir, hay ruanas, ¿cierto? Pero también hay trajes, digamos, muy formales, corbatas. Y por supuesto que uno podría pensar también que muchos de aquellos personajes anónimos tienen un origen de carácter rural, ¿cierto? En una ciudad que está con unas problemáticas muy fuertes de su época y de su tiempo, y que está redefiniéndose en términos de qué es lo ciudadano, qué es lo correcto, qué es lo cívico y qué es lo político. Y en esta medida, el vestido y las formas de vestir también sería otra herramienta didáctica para pensar lo político, pero también lo social. De pronto ver esa transformación entre lo rural, lo urbano, la caracterización de los sujetos mismos para entender a qué contexto pertenecía, pero cómo dentro de los espacios urbanos empezaba a haber una complejidad en términos de interacción social de diferentes grupos sociales y clases sociales que permite pues construir el proyecto de ciudad. Muchas veces porque la migración permite también la construcción de ciudad en diferentes órdenes, y más si lo articulamos también al término laboral, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿y lo político ahí dónde está? Pero por lo menos uno lo pensaría alrededor de las diferentes mediaciones, legislaciones laborales frente a los sujetos que se articulan en un proceso migratorio en un espacio determinado, las prácticas de consumo,
espacios económicos, de decir, bueno, dónde se vendía tales paños, a qué población. O sea, son muchos elementos que uno de pronto lo pensaría en un orden social, pero también se van articulando a una propuesta de construcción del espacio que obedece a un proyecto político, en cierta medida. Sí, sin duda. Creo que también es importante decir que en la imagen no solamente se reconoce lo evidente, sino también el silencio. Y creo que muchas veces, tal vez la astucia de un buen investigador justamente está en identificar esos silencios, que yo creo que en buena medida las imágenes y el audiovisual pues son un amplio espectro para poder verlo allí. Sí, los silencios también nos hablan. Se podrían entender que los silencios también nos hablan y las ausencias nos están diciendo mucho frente a lo que quería capturar el sujeto, fotógrafo y demás, ¿no? Pero también el discurso que quería construir alrededor de esa captura, ¿no? Por lo menos en este trabajo de Sadi González se permite explorar la dimensión urbana, cotidiana y lo político en las mediaciones del siglo XX, pero también las imágenes están centradas en un Bogotá que capturan momentos de transformación social, movilización, la vida pública, el espacio público, cómo se transforma, porque el espacio público se articula a la vida política, literalmente. O sea, el espacio público hace parte de un escenario de enunciación de lo político. Y por supuesto que la época en la cual se publican esas las imágenes, digamos, muestran también una contradicción entre aquello que se sueña, que se quiere, la modernidad y la modernización, y aquello que realmente ocurre en las calles. Hay una contradicción que también construye en lo político. Lo político también es un escenario de contradicciones, es un escenario de divergencias y es un escenario también de fuertes choques, digamos, de carácter social. Sí, volviendo a esto, desde una perspectiva didáctica, estas imágenes que permiten problematizar la relación entre espacio público y ciudadanía, podría invitar a los estudiantes a reconocer lo político, cómo se va configurando a partir de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano, que son estos escenarios de donde se desenvuelven las sociabilidades en el espacio público, ¿no? Que podría ser como otro elemento que podría llegar a configurarse alrededor de lo que es el uso de la fotografía, pero también los espacios y cómo se transforman, pensando también en la temporalidad, porque ese espacio público del cual Sadi capturó, quiso proyectar, pues actualmente es totalmente diferente. Y eso nos da cuenta de pensarnos dos momentos totalmente distintos, ¿no? Por lo menos el tranvía, ¿no? Pensar en lo que era el tranvía y pensar ahorita en lo que es el metro lleva a un proceso de tensión, ¿no? Sí, yo creo que pensarnos lo político fuera del político o de la figura política de la élite es una posibilidad y una oportunidad para poder ampliar el panorama de análisis y reflexión respecto a la historia de Colombia. Y creo que en ese sentido, tanto profesores como estudiantes debemos darnos esa oportunidad, esa gabela, digamos, ¿no? Que es pensarnos lo político no como un agente político o un partido o un discurso, sino como un entramado de relaciones contradictorias, disidentes e históricas. Sí, acá tenemos también a otro personaje que, digamos, ha tenido un papel preponderante dentro de la fotografía y que es mucho más contemporáneo a nosotros, a nuestra audiencia, y que pues es tal vez más reconocido también por el mismo impacto de las redes sociales, por la misma circulación de las imágenes, y es Héctor Abad Colorado, ¿no? Fausto, ¿cómo cree de qué manera la obra de Héctor Abad Colorado constituye una pedagogía para la memoria en términos del contexto del conflicto armado colombiano, ¿no? Estamos hablando que Sadi de pronto se entró en un momento que es la violencia, pero Colorado pues va a transitar a otro momento de nuestra vida política, nuestra vida social, que está mediado por el conflicto, ¿no? Ahí vamos a tener muchos actores, muchas voces, muchos silencios también y muchos escenarios que nos están narrando algo que es el impacto del conflicto armado en diferentes contextos y escenarios. Sí, yo creo que la aparición de Héctor Abad Colorado se da en un momento muy importante de la sociedad colombiana. Recordemos que el uribismo estaba en auge y mucho de lo que sucedía en las calles, por ejemplo, de la Comuna 13 de Medellín, era ignorado por gran parte de la población. La fotografía de Héctor Abad Colorado le da imagen a una cifra. Hay una cifra, digamos, que circulaba de personas fallecidas, asesinadas por el Estado, pero las imágenes de Héctor Abad Colorado le dan rostro a esos números. Y eso es tremendamente importante para el momento en el cual vimos e ignorábamos qué estaba pasando. Tal vez no éramos conscientes como ciudadanía de la forma de la violencia, del uribismo. Y claro, por supuesto, el momento en el cual aparece su trabajo fue expuesto en redes sociales y también en medios de comunicación de carácter masivo, y esto generó un gran impacto en su momento. Un impacto que yo creo que hasta el día de hoy muestra la crudeza y la barbarie que significaron las formas en las cuales supuestamente se combatió la insurgencia. Sí, exacto, Fausto. Y ahí
vemos cómo se convierte en testigo, pero también cómo visibiliza los rostros que muchas veces son invisibilizados en las cifras, ¿no? En esta medida, la obra de Abad Colorado introduce pues esta dimensión ética también, ¿no? Testimonial que amplía esa comprensión de lo político. Las fotografías van a estar centradas en el conflicto, en el desplazamiento, en el sufrimiento humano, en la dignidad, pero también en los lugares, ¿no? Cómo los lugares terminan siendo un espacio que capta esa violencia a partir de... recuerdo una fotografía en donde hay una escuela que tiene un florero con, digamos, unas flores muy vivas. Está una mujer sentada, pero atrás está el tablero lleno de balas, ¿no? Y son como dos narrativas que están superpuestas en la imagen, ¿no? Una frente a la esperanza de muchas de las víctimas que fueron afectadas por el conflicto, y otra en donde está el impacto en los lugares. Una escuela que se convirtió en desolación por el mismo confrontación entre grupos al margen de la ley, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, el mismo la institucionalidad en función del ejército, y son esas sujetos hay veces invisibles que no se ven, pero que ahí dejan testimonio. Sí, efectivamente. Y es ahí lo importante. La fotografía es el primer paso para que el que la ve, ¿cierto? El que la investiga, ¿cierto? El que la observa, le dé identidad al sujeto que está ahí. Le dé identidad también al espacio que está ahí. Le dé significado y trascendencia. Y esa es justamente la herramienta didáctica que se intenta utilizar a través de las imágenes. Cómo a través de una fotografía incita mi necesidad de saber la historia de esa persona, la historia de ese lugar, de configurar también el contexto que permitió que eso ocurriera. Y eso considero que es bastante relevante, sobre todo en un país que tiene por costumbre tratar de ignorar aquello que le avergüenza. Y eso nos podría pensar en una categoría que sería esa pedagogía de la empatía, que es bien interesante de pensar, porque muchas veces el conflicto no tocó ciertos espacios, no llegó a ciertas ciudades, pareciera que no se articulaban, ¿no? Y muchos estudiantes como dicen, bueno, a mí el conflicto no me afectó, entonces, pero este tipo de recurso permite eso, permite ver al otro, ¿no? Y no ver al otro desde mi mismidad, sino desde su otredad, que es lo correcto tal vez para pensarse en esos contextos, pero con la idea de decir, bueno, el conflicto es transversal a toda la sociedad colombiana, independientemente de que haya habido se haya perjudicado de manera directa al colectivo, al grupo, a la víctima, al espacio, pero ha afectado a toda la sociedad, ¿no? Y eso es lo que permitiría de pronto estas fotografías, este repositorio fotográfico, y es acercarnos a generar una empatía con los estudiantes que muchas veces no reconocen el conflicto, porque también son otras generaciones que tal vez se puedan llegar a ver mucho más ajenas al conflicto, que aún vivimos en conflicto. Se ha transformado, no se ha eliminado del todo, sino se ha ido transformando de manera constante, adquiere otro tipo de matices, otro tipo de actores, otro tipo de prácticas en términos violentos, políticos, en términos económicos, y eso hace que haya otro tipo de alcances frente al mismo conflicto. Sí, yo creo que la didáctica en ese punto, en ese contexto, tiene gran importancia. La didáctica atraviesa el ejercicio mismo de enseñar. Y vuelvo al punto de la idea de la fotografía. La fotografía no se agota solamente en lo cruda que pueda parecer, sino que permite abrir otros campos de análisis y reflexión. Y ahí la didáctica del docente permite que el estudiante tome un rol activo como ciudadano, como actor político. Ambos son actores políticos, pero uno obviamente tiene un rol mucho más activo que otro. La reflexión didáctica alrededor de ese tipo de elementos y herramientas permite que el estudiante ingrese a un nuevo sector, a un nuevo lugar de análisis. Sí, Fausto. Y en esa medida, esta fotografía se articula pues a lo que es la cultura audiovisual. ¿Usted qué papel cree que juega la cultura audiovisual en la configuración de estos imaginarios políticos en la sociedad colombiana contemporánea? ¿Cuál cree que sea esa función? Y pues en términos didácticos, ¿cómo lo podríamos explorar? Bueno, yo creo que como lo dijimos al comienzo del programa, el escenario político en la historia de Colombia pasa por lo audiovisual. Realmente podríamos decir que allí se configuró mucho de lo que hemos descrito acá. Ahora, por supuesto que allí en la reflexión didáctica acerca de este tipo de herramientas y fuentes, hay también la idea de una pedagogía de la memoria en el aula, pero una pedagogía activa, una pedagogía que cuestiona, reconstruye, resignifica y permite nuevos escenarios de análisis e interpretación. Creo que es un escenario, me parece bastante útil para justamente resignificar y comprender de una manera mucho más profunda la historia del conflicto colombiano o la historia reciente de Colombia. Considero que eso es supremamente importante. Sí, acá tendríamos que rescatar mucho el papel del Centro de Memoria Histórica, que permite también, a partir de una serie de productos audiovisuales, acercarnos a este conflicto
que es tan, digamos, es estructural, pero también con la idea de transformar el uso del lenguaje, ¿no? De cómo lo conocemos a partir de la imagen, porque una cosa es que la imagen termina siendo un elemento cognitivo en estos momentos y que tiene digamos, mucho peso. Tanto así que siendo críticos, sin decir que no sea importante, pero ha llegado a relegar un poco a la lectura, o sea, al punto de que quieren conocerse a partir de lo visual y la inmediatez de la información, ¿no? Cada vez quieren que sea mucho más rápida y transita pues también por el tema de las redes sociales, ¿no? Sí, totalmente. Y muchas veces eso afecta la profundidad de lo que se busca. Muchas veces la didáctica o lo que se pretende inicialmente se ve afectado por ese tipo de aceleraciones en el tiempo. A mí me gusta mucho la idea o el concepto de la alfabetización histórica, en la cual un elemento audiovisual, un documental, un video o una imagen se pone en cuestión, no solamente para indagar qué significa o qué puede significar en el presente o en el pasado, sino para entender quién la emitió, con qué intereses lo hizo y qué efectos tuvo y ha tenido, que no son los mismos, en el pasado y en el presente. Creo que ese tipo de ejercicios permiten al estudiante y al profesor abrir nuevos caminos de análisis y también, por supuesto, huir a esa afirmación que dice que todo está dicho. Que en ciencias sociales, en historia, todo está por construirse y significarse. Sí, exacto. Y esta alfabetización histórica de la memoria y demás podría también estar acompañada de una alfabetización audiovisual que sea en orden crítico. Porque ahí nos lleva a preguntarnos de pronto cómo se consume lo audiovisual, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para el consumo de lo audiovisual? Sí, totalmente. Al comienzo usted había nombrado la idea de un estudiante que es consciente de que está viviendo en un mundo audiovisual, que es consciente que se producen cosas para generar efectos en él. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta para plantear que ese efecto se aplica a todo aquello que nos circunda, pero que no debe quedarse solamente en la superficialidad de lo que genera miedo, impresión, indignación, etcétera, sino ir mucho más allá y entender que ese tipo de productos audiovisuales tienen una razón, un sentido y tienen también un efecto en las personas. Y ese efecto muchas veces se mide en el tiempo. No es necesariamente inmediato. El caso de Sadi, como el caso también de Héctor Abad, muestra justamente eso. Y es ahí donde radica su importancia. Creo que eso es supremamente relevante y muchas veces nos permite sobre todo salirnos un poco del relato oficial. Sí, además que yo creo que acá deberíamos de pensar también las herramientas con las cuales cuentan para hacer una lectura crítica de lo audiovisual, ¿no? Es decir, por lo menos me pensaba el acceso a un museo, ¿no? ¿En qué medida se accede a un museo? ¿Con cuál intención? ¿Cómo se consume un museo en términos del arte, la fotografía, la escultura? Bueno, todo lo que podría haber en un museo. Muchas veces no contamos con las herramientas suficientes para acceder al mismo, ¿no? Y termina siendo la idea de mirar más no observar o simplemente de pronto quedarse con la descripción de la obra que se presenta. Y eso pues limita mucho cómo podríamos problematizar este tipo de herramientas. Y ahí pues hay como una necesidad, ahí hay como una reflexión que debería de pensarse en términos de las herramientas metodológicas que podríamos construir para darle o brindarle a los estudiantes y a la población en general para entender lo audiovisual, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos un TikTok, hasta donde un TikTok termina siendo una fuente de información verídica frente a lo que está aconteciendo en el mundo. Y es esa idea de contrastar, ¿no? Que tienen que pensarse muy bien estas formas de contrastar la información frente a las fuentes audiovisuales. Sí, también yo creo que la escuela y la clase también es un escenario de producción de nuevos elementos audiovisuales. Es decir, nosotros no solamente analizamos en la escuela, también producimos. Y podemos producir a partir de lo que analizamos y reflexionamos. Uh-huh. Vale, Fausto, muchísimas gracias por estas reflexiones porque nos permiten presentar un tema que se puede ahondar bastante respecto al uso de las culturas audiovisuales para entender la didáctica de lo político. Los invitamos a seguir con Voces Ananke. Las voces de Ananke. Continuamos con Voces Ananke, donde nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto recuperamos saberes populares, académicos y cotidianos de nuestras comunidades. Hoy traemos una reflexión de nuestra compañera Carolina Bautista, profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, y nos comparte algunas reflexiones del uso del material audiovisual para la enseñanza de lo político, a partir de su experiencia a lo largo de muchos años como docentes. Invitamos a nuestra comunidad a escuchar a Carolina con estas valiosas reflexiones.
Hola a todos y todas y todes. Bueno, mi nombre es Carolina Bautista. Hago parte también del equipo de Ananqué, Relatos de Clio. Y para este episodio, bueno, pues me gustaría un poco compartir algunas experiencias en términos del proceso formativo, en pensar un poco desde experiencias educativas, lo que tiene que ver con la formación política y la didáctica para abordar temas políticos, ¿no? Eh, pues un asunto que es fundamental y que es importante que tanto en colegios como en universidades se vaya mucho más allá del escenario de competencias ciudadanas para la convivencia. A veces pareciera que la formación política y que lo que tiene que ver con la discusión de información en ciencia política dentro de el proceso curricular en colegios estuviera exclusivamente relacionado con lo que tiene que ver con convivencia. Y pasa un poco con el tema de cátedra de paz. Y ese es un gran balance que hay que hacer, pues justamente cuando hemos encontrado que ya son 10 años de ese proceso. Entonces, para ir un poco más allá de eso, en el caso de mi experiencia que pues, se remite a espacios formativos universitarios, me gustaría compartir como dos cosas. Uno es la necesidad de introducir temas a partir de textos y de propuestas que toquen sensibilidades, atraviesen los sentidos, el cuerpo y que se puedan trabajar desde la perspectiva sentipensante. Esta es una apuesta que está dentro de las pedagogías críticas, la pedagogía de la memoria, la enseñanza de la historia con memoria, que proponen, pues sí, más allá de reflexiones, pues netamente desde lo racional a comprender, pues, como la complejidad del ser humano en emociones, en sensaciones, en sentimientos, en sensibilidades estéticas, ¿no? Entonces, para trabajar asuntos como la empatía, que son tan importantes en estos temas de formación política y de didáctica de lo político, habría que preguntarse cómo hacer eso. Y un libro que, por ejemplo, para primeros semestres y para formación en colegio, en últimos cursos, creo que vale la pena revisar, y es un libro de un autor argentino que se llama Gustavo Marangoni, que se llama Política ATP, Política Apta para Todo Público, que remite a la clasificación de las películas de cine, ¿no? Que las que son pues para todas las personas, que pueden ver niños, niñas, adolescentes, que es la clasificación ATP, apta para todo público, y él pues trabaja alrededor de eso y justamente sus reflexiones hacen una combinación entre el cine y la reflexión política, el significado de la política. Entonces, por ejemplo, el capítulo donde habla del significado de lo político y de la política se llama, bueno, o trabaja alrededor del Señor de los Anillos. Maquiavelo y el Señor de los Anillos se llama ese documento. Entonces, y que le permite trabajar alrededor de esa película. También la relaciona mucho con Matrix, por ejemplo, con Indiana Jones, y con V de Venganza, que también se puede trabajar alrededor de estas discusiones y asuntos. Entonces, ese es un buen material, lo he usado en varios cursos introductorios sobre el tema político y ayuda para comprender el problema de la política más allá de lo electoral, que es como hemos venido abordando en varios programas, un asunto nodal. Entonces, allí, en apuestas como estas, a través de sensibilidades, y de apuestas estéticas, es posible problematizar y hacer conexión con textos de mayor nivel de complejidad y profundidad, desde pues, El Príncipe de Maquiavelo o la perspectiva hegeliana del Estado, que se puede discutir, por ejemplo, con V de Venganza, hasta dinámicas y propuestas pues como las de Gramsci en los cuadernos de la cárcel, y en sus discusiones justamente también sobre Maquiavelo. Entonces, esta es una experiencia y una propuesta y una posibilidad a partir de este texto y de vinculación con películas y textos del mundo de lo político y del debate político y de la ciencia política de mayor nivel de complejidad que, bueno, he utilizado y que han funcionado bastante bien. Acompáñanos a recorrer las historias no contadas. Escucha Ananqué, Relatos de Clio.
Un programa de la Facultad de Humanidades. Conéctate todos los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Encuentra todos nuestros contenidos en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Agradecemos a Carolina por estas reflexiones donde nos pone en sintonía con también un cine que podría ser más comercial. El programa pasado hablamos también de cine, pero que puede explorar muchos elementos respecto a un contraste entre lo teórico, lo audiovisual, las narrativas que podrían construir los estudiantes frente a cómo ven la película, cómo ven el documental. Y como lo mencionaba Fausto, no se trata de solo el entendimiento ni la reproducción, sino la construcción de nuevos saberes que podrían pasar también por el uso de herramientas audiovisuales para pensarse la didáctica de lo político, y no solo en términos de lo teórico, sino también cómo ellos se perciben como sujetos políticos activos, que muchas veces por lo menos se niega la posibilidad a estudiantes de secundaria de pensarse ellos como papel activo dentro de la construcción social, sino es hasta que asumen la posibilidad de ser votante e influir de manera directa en procesos electorales, y desde antes pues pueden adquirir un sentido crítico respecto a lo que es la política, lo político, haciendo uso de estas herramientas audiovisuales. Agradecemos a Carolina por sus reflexiones y continuamos con Ananke en las redes. Ananke en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Y recuerden que nos pueden encontrar en nuestros episodios en formato podcast en YouTube y iVoox. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestro próximo capítulo de Ananke, Relatos de Clio por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananke, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Desde Bogotá escuchas La Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.